Bienvenidos a esta plática, esta clase de la sanidad divina. El inciso E dice: si la sanidad divina siempre funcionara, ningún cristiano jamás moriría. Vamos a ver el día de hoy cuál es la función de la sanidad divina. Y para eso, primeramente nos vamos a ir a Job 5:26. Job 5:26 dice: vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, mucha gente le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa en este mundo. No sé, el calentamiento global, Dios. Un asesinato en tal parte, Dios. O sea, de todo le echan la culpa a Dios. Todo lo que pasa en este planeta Tierra le echan la culpa a Dios. Y hay mucha gente que está peor todavía, porque no creen en Dios y aún así le siguen echando la culpa, ¿sí? Pero la realidad es que la única culpa la tenemos nosotros mismos, por la maldad que hay en la humanidad. Dios es un Dios caballero. Dios es un Dios que es un caballero. Él no se mete en la vida de la gente a menos de que la gente le permita que se meta, ¿sí? Entonces, si hay alguna tragedia, ¿sí?, en la humanidad, no es culpa de Dios, es culpa de nuestra propia maldad, porque Dios no se mete. O sea, si una persona, Dios nos dice que nos portamos bien y nos da un libre albedrío, ¿verdad? Pero de repente le dice a una persona, ¿sabes qué? A todos nos dice, pórtate bien. Y de repente una persona decide no hacerle caso a Dios, porque tenemos el libre albedrío de decir, ¿sabes qué? Yo no le quiero hacer caso. Y estamos en todo nuestro derecho. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia, ¿sabes qué? Yo no quiero oír la palabra. Estamos en todo nuestro derecho como seres humanos de no hacerle caso a Dios, ¿sí? Pero hay una consecuencia. O sea, por ejemplo, una persona decide no hacerle caso a Dios y decide hacerle un daño a otra persona, ¿sí? Hacerle un daño a otra persona. ¿Y sabes qué? Decide quitarle la vida a otra persona. ¿Qué hace Dios? Es la decisión de la persona. Dios nos está diciendo, nos da 10 mandamientos, nos está diciendo que nos portemos bien, pero la persona está su libre albedrío de decir, ¿te voy a hacer caso o no? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín decidió no hacerle caso a Dios y mató a Abel. Entonces, ¿Dios tenía la culpa? Muchos dicen, Dios tiene la culpa porque no lo impide. No, es que Él ya hizo bastante con crearnos y darnos un consejo de que nos portemos bien, ¿sí? Eso es, allá con eso, con darte la vida ya hizo bastante, ¿sí? Porque tenemos una gran oportunidad de venir a este planeta Tierra y hacer una diferencia, ¿sí? Entonces, dice Dios, ¿por qué la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra?, le dice Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fue decisión de Dios, fue decisión de Caín, de nadie más. De Caín fue la decisión. Luego viene su descendiente, su tatara nieto, y dice, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. O sea que ese todavía se agarró matando más gente todavía. Sí. Entonces, pero es decisión de cada uno. Es decisión de cada quien. Caín, la descendencia de Caín desafortunadamente se alejan de los propósitos y del camino de Dios, y es donde dice la escritura en Génesis, si no me equivoco es 11 y 12, dice la escritura que empiezan a salir los primeros cantantes, los primeros cantores de la descendencia de Caín, ¿sí? Entonces, vemos cómo acabamos de leer Job 5:26, y dice, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros vengamos a la sepultura hasta la vejez.
Pero al ser humano, a los seres humanos, se nos ocurre en muchas ocasiones alejarnos de Dios. Y en muchas ocasiones hay gente que puede llegar a tener una, pues digámoslo de alguna forma, una vida tranquila, porque pues a lo mejor puede haber alguien que tenga la vida tranquila, pero que tengas una vida tranquila aquí en este planeta Tierra no te asegura que vayas a entrar al cielo. Porque si se tratara de las obras benéficas, pues imagínense, nomás los ricos y los poderosos serían los que entraran al cielo. Pues el pobre, uno de pobre, ¿cuándo va a andar haciendo una obra benéfica? O sea, pues la haces, pero pues no harías las mismas que los otros, ¿sí? Entonces, si se tratara de obras benéficas, pues solamente sería un monopolio donde solo los poderosos pudieran entrar. Y la escritura, vámonos a la escritura donde dice Jesús, dice cuán difícil, no dice que es imposible, porque lo mismo le habla a un Job que era multimillonario, era el Bill Gates de aquel entonces, Job, sí, no había nadie más rico, poderoso que él en la tierra, y Job fue un hombre de Dios, sí. Y también vemos a un Lázaro, sí, que entra al cielo y dice que comía de las migajas, o sea que no tiene nada que ver la clase social con que entres al cielo o no, solamente que cumplamos la palabra de Dios, que cumplamos el propósito. Pero muchas veces hay gente que cuando se alejan de Dios, resulta que vienen catástrofes a nuestras vidas, ¿sí? Que cuando nos alejamos de Dios y nos encontramos ya sin esa protección divina, viene destrucción a nuestras almas, ¿sí? Entonces, a eso a veces le añadimos que inclusive lo hacemos a veces dentro de la misma iglesia. Nos ponemos a comer lo que no debemos de comer, o nos desvelamos seguido, o cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adelantamos nuestro tiempo. Y ese es casi el punto central del día de hoy. No adelantar nuestra partida de este planeta Tierra. No adelantar nuestro tiempo. Si dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Lo acabamos de leer. Dice, vendrás en la vejez a la sepultura. Punto. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros enterremos a nuestros hijos y no nuestros hijos a nosotros. Pero por ahí a veces se suelta uno que decide hacerles daño a uno de los indefensos. Y eso es culpa de Dios. Es culpa de la maldad del hombre, de la maldad que hay en día. Dice que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo ahorita, dice, el amor de muchos se enfriará. Y luego todavía le añade y dice que en los últimos tiempos vendrán personas amadoras de sí mismos. Personas que estén enamorados de ellos nada más y que no quieran el bien de la gente, sino solo el mío, ¿sí? Entonces, vemos cómo el propósito de Dios es que nosotros vengamos a este planeta Tierra, vayamos a su presencia hasta la vejez. Pero a veces vivimos la vida acelerada. Hoy en día se vive una vida súper acelerada. Los del trabajo andan pero rápido. Los estudiantes en las escuelas igual. A las carreras para arriba y para abajo. La gente vive hoy en día acelerada. Y a eso le añadimos todavía las personas que deciden vivir una vida donde se brincan las reglas, las de Dios y las del hombre. Entonces eso nos da como resultado que partamos antes de este planeta Tierra. Y el propósito de Dios es que nosotros vengamos a la sepultura hasta la vejez. Pero muchas de las veces decidimos nosotros adelantar nuestro tiempo. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios no quiso, no. Es que nosotros tomamos la decisión y el libre albedrío de acelerar el proceso. Cuando podemos ir
campantemente en un carro o en un taxi. Ah, no, el joven decide pararse arriba de la moto para ir ahí parado y corriendo arriba de la moto. O sea, ¿qué es eso? Es acelerar el proceso. Es acelerar el proceso porque andamos jugando. No, es que a mí me gusta un montón de azúcar y azúcar y azúcar y azúcar. ¿Qué es eso? O sea, adelantamos nada más el proceso. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y eso es lo que hace que se adelante. ¿Okay? Estamos viendo dudas y correcciones que tiene la gente sobre la sanidad divina. Y una de las preguntas que se hace la gente es que lo que estamos viendo el día de hoy, dice, si la sanidad divina siempre funcionara, ningún cristiano jamás moriría. Y la sanidad divina